Cuando XZ-41 abrió los ojos, se dio cuenta que no era igual a los demás robots. Si bien es cierto, no era un robot, tampoco era un ser humano. Y le intrigaba saber qué cosa era él. XZ-41 había sido creado por el doctor Allende. Le había perfeccionado de tal manera que lo había hecho único en su especie. Pero él no sabía qué era. No quería ser algo diferente a los demás. Y le pidió pues al doctor que lo convirtiera en un robot o si no que lo convirtiera en un ser humano. Pero que no lo deje así, como una especie de humanoide, porque era único y no quería ser así. El doctor Allende, al escuchar su pedido y como amaba a su creación de tal manera, entonces pues decidió convertirlo en un ser humano, pero no en cualquier ser humano, sino en un ser humano muy potenciado, único, el mejor, ¿ok? Y comenzó pues a agregarle a su sistema inmunológico muchas cosas, comenzó a crear nuevos circuitos, ¿no? De tal manera que XZ-41 estaba próximo a cumplirse el superhumano, o mejor dicho, el humano más perfecto que podía haber en la Tierra. Y cuando estuvo a punto el doctor Allende de terminar su magnífica obra, murió. Entonces, XZ-41, al ver lo que había pasado, decidió pues, después de haber meditado y sufrido la muerte de su creador, decidió pues él terminar lo único que le faltaba, que era que le agregue un corazón. Decidió pues agregarse él mismo un corazón y decidió hacerlo del corazón del doctor Allende. Abrió su cuerpo, abrió su pecho y XZ-41 cuando estuvo a punto de llegar al corazón se dio cuenta que el doctor Allende no tenía corazón y que era un robot también, que había sido creado por alguien más y que no le había puesto un corazón. Lo que te he contado, hijo, es un pequeño cuento de ciencia ficción que nos va a servir a nosotros para poder entender lo que está aquí en la pizarra. ¿Ok? Y a partir de este ejemplo pequeño, corto y sencillo, vamos a esquematizar, vamos a redundar, vamos a tratar de analizar esta teoría que está acá. ¿Ok? Ojalá nos sirva. El objetivo de la clase, como tú puedes ver, cuento de ciencia ficción, es que usted al finalizar esto puedas tener las armas adecuadas para que puedas elaborar, construir, escribir tu propio cuento de ciencia ficción. No estamos hablando de diferentes tipos de cuentos, no estamos hablando de los otros cuentos que hay, estamos hablando específicamente de este tipo. ¿Okay? O sea que tu producción tiene que ser cuento de ciencia ficción. ¿Qué cosa es esto? Si es un cuento, obviamente es un texto literario, ¿no? Que pertenece al género narrativo, porque el cuento es una especie narrativa. Es un tipo de cuento de los tantos cuentos que hay, donde predomina las creencias sobre ¿qué cosa? Sobre el futuro. En estos cuentos se tiene la creencia sobre el futuro en cuanto al avance tecnológico. Mira, ¿qué propicia este cuento de ciencia ficción? Dos cosas, el futuro y el avance tecnológico. ¿Ya? Entonces, a partir de eso vamos a observar sus características, que he tratado de agruparlas lo más sencillo posible en tres. ¿Ya? La primera, ¿qué característica tiene el cuento de ciencia ficción? Número uno, este cuento se interesa por el discurso científico, es decir, siempre habla de la ciencia y su avance. ¿Ya? Y puede tomar una visión negativa o positiva, pero siempre tiene que estar sumergido en este tipo de cuentos la parte científica, en cualquiera de sus campos, medicina, de inventos, de perfección de una creación de un virus, no sé, cualquier cosa, pero que tenga que ver con el discurso científico. Esa es la primera característica. La segunda es que los personajes de estos cuentos ya no solamente van a ser personas normales, ¿no? Sino van a ser personas que tengan ciertas características como la siguiente, ¿no? Primero, seres humanos que luchan contra el mundo o la hostilidad que hay en el mundo.
Seres humanos que luchan contra la perversión que hay en el mundo, contra lo negativo que hay en el planeta. ¿Ok? Y también aparecen pues los personajes como extraterrestres, aparecen las criaturas artificiales como robots, humanoides, ¿ya? Androides, etc. Mira los personajes que aparecen, ¿no? Entonces, usted cuando va a crear su cuento de ciencia ficción, tienes que tener en cuenta que tus personajes tienen que ser estos que están acá, ¿ya? Y que tienen que tocar mediante el discurso científico o alguna parte del discurso científico. ¿Qué temas tocan? Los temas que se tratan en los cuentos de ciencia ficción los he agrupado en cuatro, ¿ok? En cuatro principales. El primero es que sus temas son aventuras espaciales. Eso quiere decir que podemos crear un cuento, viajes al espacio, a la luna, a otro planeta, a cualquier otro lugar que esté fuera del planeta, ¿ok? Viajes al espacio, a una galaxia, etc. El segundo campo es viajes en el tiempo, es decir, ir al pasado, ir al futuro. Todo esto va a conllevar pues a que sea una temática sumamente interesante. El tercero es la lucha por la supervivencia, ¿ok? Es decir, invasión extraterrestres, peleas entre mundos, entre galaxias, ¿ok? Y el cuarto tema es el desarrollo extremo de la tecnología. Si tú te das cuenta, en el cuento que te he mencionado hace un momento, te he contado algo que tiene que ver con el extremo de la tecnología, es decir, de cómo el avance humano en la conformación, ¿no? de crear robots o androides o humanoides, pues ha llevado a una perfección de esta creación como si fuera un humano, ¿no? O sea, al tratar de que un robot sea un humano. Entonces, eso es el desarrollo extremo de la tecnología, que quién sabe más adelante cómo será. ¿Ok? Mira, estos temas es lo que tú tienes que tocar. Tú puedes escoger, quiero hacer mi cuenta profesor de viajes en el espacio, lo haces. Quiero hacer de viajes en el tiempo, lo haces. ¿Ok? Depende de lo que tú quieras. ¿Ya? O si quieres de guerras entre mundos, también lo puedes hacer. Ya depende de tu imaginación, pero tienes que escoger estos temas, porque estos son los temas principales de los cuentos de ciencia ficción. ¿Ya? Y no te olvides estos personajes. Estas son las características generales. Ahora, dentro de estas características, podemos tomar dos posturas. La primera postura es la optimista y la segunda es la reflexiva. La optimista es aquella que dice progreso de la humanidad, es decir, que la tecnología hace que la humanidad esté avanzando de una manera eficaz, de una manera agradable, sin perjudicarnos a nosotros mismos o a la naturaleza. Cuando eso pasa, entonces tenemos una visión de nuestra ciencia ficción, de nuestro cuento, una visión optimista. También, ¿qué más? Que la realidad es ideal, que la felicidad humana, hay felicidad humana gracias a la tecnología. ¿Ok? Mira, todo esto es una visión optimista. Pero principalmente yo te recomiendo a ti, que vas a crear tu cuento de ciencia ficción, que lo hagas a partir de la perspectiva reflexiva. ¿Ya? ¿Y qué implica acá? Que tú tienes que cuestionar en tu cuento si los avances científicos nos están brindando bienestar o no. ¿Ok? Lo segundo, puedes también tocar el tema del desarrollo científico como causa de la deshumanización. ¿Ok? Es decir, ¿qué tanto está ayudando a que nosotros los humanos seamos más humanos la tecnología? ¿Qué tanto está ayudando? ¿O está haciendo lo contrario? Nos está deshumanizando. Entonces, tú tienes que tocar esos temas, ¿no? Estos temas en base a esta visión reflexiva, ¿ya? O también te puedes cuestionar el destino del hombre, hacia dónde vamos, cómo va a terminar la vida del hombre. No me refiero a la vida personal, sino la vida de la humanidad, la vida humana. ¿Puede llegar al exterminio? De repente, quién sabe, ¿no? Entonces tú puedes tocar este cuestionamiento del destino del hombre a partir de, por ejemplo, escogiendo lucha de supervivencia. Es decir, puedes cuestionar la vida del hombre haciendo un cuento donde haya guerras entre planetas, o entre extraterrestres, entre marcianos y humanos, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ahora, profesor, ya vi qué cosa es, qué características tiene, y ya más o menos he entendido las perspectivas que puedo tomar. Pero ¿cómo voy a crear mi cuento? Ya, hay tres pasos para crear un cuento, de manera general. Tres pasos. El primero es la planificación. Es decir, en tu cuadernito, cuando vas a copiar esta parte, ¿ya?
Cuando dice planificación, vas a copiar. ¿Qué tema abordarás? Al costado o abajo de tu cuaderno tienes que responder qué tema. Profesor, ¿de dónde voy a sacar los temas? De acá, mira, acá están. Acá están los temas. Los 4 que te he mencionado. ¿Ok? Aventuras espaciales, viajes en el tiempo, lucha por la supervivencia o desarrollo del extremo de la tecnología. Una vez que tú has escogido uno de ellos, viene la siguiente pregunta. ¿Qué punto de vista del narrador emplearás? Es decir, acá, profesor, yo no sé qué cosa es vista del narrador. Hay 3 tipos de vista del narrador. El primero es la primera persona, el yo, la segunda persona, el tú, y la tercera persona, el él. Te recomiendo que escoja la tercera persona, ¿ok? Él. Y que seas un narrador omnisciente, es decir, un narrador que lo va a saber todo, que va a saber todo lo que va a contar, ¿ya? Ahora, si tú quieres hacer un poquito más perfecto o más entretenido tu cuento, entonces puedes emplear la primera persona, ¿ok? El yo, tú como personaje también, ¿no? De repente viaja en el tiempo, que tú te puedes poner como personaje que has viajado en el tiempo, ¿ok? Entonces, eso también te puede servir, ya sería un narrador ya protagonista, ¿no? Entonces, te das cuenta, yo te recomiendo esos dos, narrador protagonista en primera persona o narrador omnisciente en tercera persona. Escoge esos dos que son más fáciles de trabajar, ¿ok? Entonces, ya sabes qué responder aquí. En la tercera, incluirás diálogos y descripciones, obviamente que tienes que incluir diálogos y descripciones, ¿ya? Estos diálogos lo puedes hacer entre los personajes, ¿ya? Y las descripciones de cómo es, pues, un determinado espacio que vas a escoger. Luego viene, hijo, el segundo paso, que es la organización. Ya planifiqué, ahora voy a organizarme. Voy a buscar un título atractivo de acuerdo al tema que yo escogí. ¿Ok? Si yo escogí, por ejemplo, no sé, aventuras espaciales, y voy a crear de mi viaje hacia Marte, al planeta Marte, el planeta rojo, entonces yo puedo ponerle un título, ¿no? Viaje a Marte. Entonces yo tengo que ver qué título lo voy a coger de acuerdo a mi tema. Y luego voy a hacer una enumeración de mis elementos de la narración. A ti en primaria te han enseñado los elementos de la narración. Los personajes, el tiempo, el lugar, las acciones, todo eso te han enseñado en primaria. Entonces aquí vas a poner lo mismo, pero ya vas a especificar. ¿Quiénes quieres tú que sean tus personajes principales? ¿Quieres que sean humanoides? ¿Quieres que sean robots? ¿Quieres que sean extraterrestres? ¿Quieres que sean científicos locos? Entonces tú tienes que especificar quiénes van a ser tus personajes, tanto principales como secundarios. También vas a escoger un tiempo. ¿En qué año? ¿En el año 3000? ¿O hace mucho tiempo? Entonces tú vas a escoger también eso. Ahí tienes que especificar aquí. En otras palabras vas a rellenar. Lo mismo con el espacio. ¿Ok? Si son planetas, si son galaxias, si sucede en el mismo planeta Tierra. ¿Ok? Y tiene que haber un apartado tecnológico. En el cuento que yo te he contado, hay un apartado tecnológico que es el laboratorio, ¿no? La creación de un robot que quiso ser bien humano o un robot, pero no quería estar en el medio, ¿no? Entonces tú te das cuenta que siempre tiene que haber un apartado tecnológico, cualquiera de estos temas que yo escoja, siempre va a haber un apartado tecnológico, ¿ya? Y no te olvides, la estructura de todo texto narrativo, como este es un texto narrativo, tiene inicio, nudo, desenlace. Inicio, nudo, desenlace. Eso lo sabemos de muchísimo tiempo ya. Entonces, tú tienes que mantener esta estructura, ¿ok? El de inicio, nudo, desenlace. Y el tercer paso que no le he puesto acá, el tercer paso que no le he puesto acá, que es la C, es pues la redacción, ¿ok? La redacción. ¿Qué vas a hacer en este paso? En la redacción simplemente vas a elaborar, vas a escribir. ¿Ok? Y no te olvides que cuando vas a redactar, tienes que corregirlo. Ya dijo, corrígelo. Revísalo, la ortografía, todo. Y una vez que ya está bien hecho, me lo mandas a mí por WhatsApp o por la plataforma. Ya dijo, eso ha sido todo el día de hoy. Profesor, ¿cuál es mi tarea? Te recalco, la tarea es que tú tienes que elaborar un cuento de ciencia ficción original tuyo, de tu mente, de tu mentecita, de tu mente creadora, esta cuestión mágica que hay, y me lo mandas. ¿Ok? Bueno, hijo. Nos estamos viendo. Chao.